están todos? Muy pero muy bienvenidos. Estos Padres al Día. Nosotros hoy vamos a hablar de un tema muy importante, lateralidad cruzada. Si vos me mirás así con cara de no sabes, bueno, espera, no te sorprendas porque este es el tema importantísimo que vamos a hablar aquí en el programa con la licenciada Susana Ismael Basualdo. Podemos definir la lateralidad como la consecuencia de la distribución de funciones que se establecen entre dos hemisferios cerebrales. De dicha distribución depende la utilización preferente de un lado u de otro del cuerpo para ejecutar determinadas acciones. Se ha observado en ocasiones que la mano dominante no coincide con el ojo dominante y ello puede generar inconvenientes en el proceso de aprendizaje. Un tema súper interesante que vamos a tratarlo en instantes con nuestra invitada, la licenciada Susana Ismael Basualdo, psicopedagoga clínica, operadora terapéutica en adicciones, docente especializada en enseñanza correctiva y educación para personas con necesidades educativas especiales. O sea, toda una eminencia que va a estar visitándonos y vamos a estar charlando con ella aquí en el programa. Sean todos bienvenidos, hacemos un pequeño... Estamos con nuestra invitada, la licenciada Susana Ismael Basualdo, psicopedagoga clínica, operadora terapéutica en adicciones, docente especializada en enseñanza correctiva y educación para personas con necesidades educativas especiales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Muchísimas gracias por tu invitación y un placer compartir con ustedes nuevamente. Un placer tenerte aquí y queremos hablar un poquito de lateralidad cruzada. ¿Podés explicarnos qué es eso? Bueno, antes de explicar lo que es la lateralidad cruzada, nuestro cerebro está organizado de una manera para poder dar funcionalidad a distintas partes de nuestro cuerpo, ya sea el ojo, la utilización de las manos, los pies, el oído. Entonces está organizado en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y la lateralidad es la preferencia que tenemos nosotros a partir de nuestro eje, ya sea en una lateralidad izquierda o una lateralidad derecha. Entonces, cuando hablamos de la lateralidad cruzada, sí, es que, por ejemplo, una forma simple de explicar, un niño que juega fútbol puede patear con la derecha, entonces tiene la lateralidad diestra en el pie y sin embargo es zurdo de mano. Ah, ya. Escribe con la zurda. Entonces eso sería un ejemplo de una lateralidad cruzada. ¿Y eso es un problema? Puede llegar a ser un problema cuando el niño está en los procesos de adquisición de muchos procedimientos que tienen que ser automatizados. Por ejemplo, la lectura y la escritura, que son procesos que el niño tiene que automatizar para después poder, en un proceso de lectura, no centrarse en la decodificación de lo que está leyendo, sino que pueda, a medida que lee, entender. Cuando el niño está muy concentrado todavía en poder decodificar el símbolo gráfico, termina de leer, uno le pregunta ¿qué leíste? Y no tiene idea de lo que acaba de leer. Eso está haciendo un proceso de manera mecánica, luchando con una decodificación fonológica o el código escrito. Entonces esa puede ser una dificultad para adquirir los procesos de lectoescritura. Pero lo que no entiendo es cómo, ¿qué tiene que ver el tema que sea diestro o zurdo en las manos y en los pies diferentes, por ejemplo, que es la lateralidad cruzada con el tema de la lectura? Claro, el tema de la lectura exige primero una decodificación y una utilización del ojo, así como tenemos un
una pierna dominante o una mano dominante, Sí. también tenemos un ojo dominante y un oído dominante. Sí. Los estudios indican que un ojo dominante, ya sea si vos tenés tu ojo diestro dominante, tiene una capacidad de decodificación visual de 15 veces más que el ojo que no es dominante. Ajá. Entonces el ojo involucra la lectura, la mano involucra la escritura. Y hay procesos que son de coordinación, ¿verdad? Por ejemplo, para atarse los cordones, para enhebrar, para hacer trabajos que involucren las dos funciones, el ojo y la mano, necesitamos de una coordinación que se llama óculo manual. Y cuando hay dificultad o hay lateralidad cruzada, les cuesta más a estos niños consolidar esos procesos. Y por supuesto que en la práctica de deportes también afecta muchísimo al que tiene este tipo de dificultades, ¿verdad? Sin hablar de otras dificultades que afectan al proceso de aprender, la capacidad de concentrarse, de atender y sobre todo en la orientación tiempo-espacio, ¿verdad? No, uno le va a dar una indicación doblada a la derecha y no va a saber cuál es su derecha, cuál es su izquierda. En la adultez eso puede dificultar inclusive hasta en el manejar. Claro, por supuesto. O sea que nos ¿Cómo afecta. uno sabe cuál es el ojo dominante? Y hay pruebas que se pueden hacer. De hecho, cuando uno va a realizar determinados deportes, arquería, tiro, lo primero que eso hacen los especialistas es evaluar si no hay una lateralidad cruzada, que quiere decir una mano dominante y un ojo diferente a esa mano dominante, porque dificulta muchísimo e inclusive a veces desestiman la participación de personas que no tienen consolidadas esas capacidades. O sea, la gran mayoría tiene, o sea, si en la derecha es dominante, también el ojo derecho, el pie derecho, Claro. así, eso es la mayoría. Sí, lo que pasa es que la gran mayoría no sabe qué tipo de lateralidad tiene. Claro. O sea, Yo soy una de las gran mayoría, porque solo sé que soy diestra, pero por el resto no sé. Claro, pero sí hay una etapa para poder hacer una evaluación que es entre 4 y 5 años. Pasó. ¿Verdad? Entonces, entre 4 y 5 años Sí. normalmente sí hay que darle tiempo al niño a que vaya desarrollando, ¿verdad?, todo el cuerpo de manera integral. Pero Claro. cuando ingresan a la escolaridad, entre los 4 y los 5 años ya hay que empezar a ayudarlos a definir y a terminar de consolidar. Ya es muy raro encontrar niños que tienen una lateralidad no definida a los 8 años, por ejemplo. Claro. Ahí sí ya llegan, por ejemplo, con dificultades en sus procesos de aprendizaje, ¿verdad? Te doy un ejemplo, geografía. Tiene que ubicar los ríos o afluentes en el margen izquierdo, dice la prueba, y hace todo al revés. Entonces, ese, por ejemplo, es un indicador, ¿verdad?, de que el niño todavía no tiene integrada la lateralidad y la diferencia entre derecha e izquierda. Y hay muchísimos ejercicios que se hacen ya en el jardín, en el preescolar, para ayudarlos a ellos a estimular sobre todo esas áreas y también a terminar de consolidar la lateralidad que naturalmente recibimos, porque eso nosotros tenemos un código genético que ya Claro, uno no elige, recibimos. No, ¿verdad? Eso, nadie sí. nos pregunta, ¿vos querés ser diestro o zurdo? Sí. ¿Verdad? Ya nacemos con ese tipo de lateralidad. Y a veces las pruebas son muy fáciles cuando se empiezan a hacer ya en el preescolar, ¿verdad? Y es fácil detectar. Perfecto. Bueno, tenemos un material que habla del cerebro y la lateralidad. ¿Podemos ver, por favor? El cerebro y la lateralidad. Nuestro cerebro posee dos hemisferios, izquierdo y derecho, en los que se distribuyen las principales funciones que desde muy pequeños utilizaremos a través de una mano. Bueno, hay dificultades que rápidamente se pueden
revertir, intervenir, como yo te decía antes, si bien 4 y 5 años son las etapas ideales como para empezar a explorar en el niño cómo se está manejando, si es diestro de mano, si tiene la dominancia del ojo del lado izquierdo, y ayudarlo, ¿verdad?, con ejercicios también desde la casa, los caminitos, ¿verdad?, laberintos que puedan ir siguiendo, actividades deportivas para mirar, ¿verdad?, con qué pierna está manejando, chutando la pelota, con qué oído escucha cuando le decimos, hacemos un ruidito y le pedimos que escuche. Todas esas son actividades que le van a ayudar a los padres, a los maestros y también al niño a ir descubriendo, como vos decías, que no sabes tu lateralidad, cuál es la dominancia, si está en la izquierda o en la derecha, o a lo mejor es cruzada. Un alto porcentaje de la población, tanto de niños, adolescentes como adultos, no sabe qué tipo de lateralidad tiene, y ante determinadas circunstancias donde se les exigen realizar actividades van descubriendo. No sé si te gusta el fútbol, mi ídolo es Messi. Sí. Bueno, Messi tiene una dominancia homogénea. ¿Qué quiere decir? Él es zurdo en toda ojo zurdo, mano zurda, pie zurda. Por eso tiene una forma muy particular de ubicarse en el área donde él va a lanzar la pelota. Él maneja esa lateralidad homogénea de muy buena manera. Otro, no sé si te gusta el tenis, Federer tiene una lateralidad cruzada. O sea que él tiene la mano diestra y el ojo zurdo. Entonces esa lateralidad contrariada hace que él tenga que buscar ángulos donde sus lanzamientos sean direccionados de la mejor manera posible. Entonces, y sin embargo es un campeón, es un ídolo y logra superar sus dificultades, ¿verdad? O sea, la lateralidad cruzada en realidad en los principios puede ser una dificultad cuando el niño está adquiriendo esos procesos que tienen que ser automáticos para que nos permitan hacer en paralelo otras cosas. Pero también tiene sus ventajas. O sea, nos da una amplitud al tratar de compensar una dificultad, nos hace desarrollar inclusive mejores y más capacidades para compensar la dificultad o vencer el obstáculo, en este caso de una lateralidad que no es homogénea. Y antes, hace muchísimos años, las maestras no permitían que nadie sea zurdo y le obligaban a escribir con la mano derecha. Eso ya no es así, gracias a Dios, pero ¿qué pasaba con esos niños que eran zurdos y que fueron obligados a escribir con mano derecha? Me encanta tu pregunta porque yo soy el producto de esa época. ¿En serio? Yo pensé que era antes, mucho antes. Bueno, es mucho antes. No, pero muchísimo antes. Pensé en la época de las abuelas, ¿no? Tu época. ¿En serio? Sí. La lateralidad, esa lateralidad es una lateralidad contrariada. ¿Qué quiere decir? Que el niño ya tiene definida la lateralidad, en mi caso zurda, y por cuestiones socioculturales o patrones educativos que responden, como muy bien decías, a esa época, no se permitía a los niños escribir con la zurda. Entonces estaba el reglazo, te metían un reglazo, pero no uses la zurda, no uses la zurda. En mi caso, a mí directamente, como yo no hacía caso, porque realmente no me manejaba con la... Me ataban a la silla. Dios mío, pero vos, ¿cuántos años tenés? No puede ser. Yo 51. Pero no, me parece, vos hablabas, parece que no, jamás de la vida. Me ataban, hasta que una vez yo me animé y le conté, ¿verdad? Y dije, ¿Y quién era mala? Ahora vamos a decir. No, ya ni me acuerdo, estamos hablando de cuántos años atrás. ¿Qué colegio, qué escuela? No, era en el interior, nosotros nos criamos en el campo, mi papá tenía un campo, era médico y trabajaba en el campo. Y era una escuela del interior, ¿verdad? Pero también las escuelas privadas se manejaban de la misma manera. Era como que no estaba bien utilizar la zurda, ¿verdad? Qué bárbaro. Y eso te produce dificultades, por ejemplo, para ubicarte en el espacio. Yo hasta ahora no me puedo ubicar en un mapa, no sé discernir izquierda-derecha, me cuesta mucho llegar a los lugares, de no ser por mis hijos que me orientan. Entonces, esa lateralidad cruzada sí trae secuelas. ¿Por qué? Porque una lateralidad
que ya estaba consolidada y que por situaciones contextuales, circunstanciales del entorno educativo, sociocultural, te obligaron a cambiar, ¿verdad? Y vos ahora, por ejemplo, no podés comenzar a escribir con la izquierda. A mí me gusta mucho pintar, yo dibujo y pinto. Y los trazos más finos y con más detalles me salen mejor con la zurda, pero yo ya soy diestra forzada, pero sí, y a veces también determinados movimientos, ¿verdad? Cuando uno practica deportes, si uno hace deportes de defensa, las defensas más fuertes me salen con la izquierda y no con la derecha. Qué increíble. Entonces esa es otra lateralidad que se llama contrariada, cuando ya el niño consolidó y lo obligan a cambiar. Y eso no está bueno y por suerte ya, como vos decías bien, ya no es más así. Claro. Sí. Bueno, tenemos otro material. Tenemos que hacer el corte. Bueno, vamos al corte y descubrimos toda la edad de nuestra invitada sin querer. Volvemos enseguida. Pero no parece más joven. Nita Cuña y... Hablando con nuestra invitada, la licenciada Susana Ismael Basualdo, ya no me interesa más el tema, quiero saber cómo está así tan linda y joven. ¡Qué pucha! No voy a repetir la edad que tiene, es joven todavía, ¿verdad? Pero parece no sé. Gracias. No, en serio, más de 30 yo no le ponía. Bueno, después señora, también vamos a averiguar eso. Bueno, seguimos hablando de lateralidad cruzada y tenemos material que habla justamente de la lateralidad cruzada. Vamos a ver, por favor. Lateralidad cruzada. Lo ideal es que puedan desarrollar y consolidar una dominancia en el mismo lado, ya sea el lado diestro o zurdo, es decir, tener una lateralidad homogénea. Si esto no ocurre, así se dice que la persona tiene lateralidad cruzada. Era lo que nos explicaba, ¿verdad? Exactamente. Y la que vos me habías preguntado, que es muy oportuna tu pregunta, es esta lateralidad contrariada, ¿verdad? Que sí deja, como te dije, secuelas en la persona en orientarse en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Entonces, cuesta muchísimo tratar esta lateralidad contrariada porque muchas veces lo que se desarrolla es que la persona es ambidiestra, esto que vos me decías, y se suele ver en niños también pequeños, ¿verdad? Que usan las dos manos de manera indistinta, ¿verdad? Cuando observamos eso desde el rol de docentes y también desde el rol de padres, tenemos que ayudarle a definir su lateralidad siempre sin forzar, estimulando a que esa lateralidad natural se consolide. Entonces se le dan distintas actividades y por eso el preescolar es tan importante para que trabajemos toda la parte de lo que es orientación temporoespacial, es lo que nosotros llamamos. Y eso incluye la consolidación de la lateralidad. Y no trabajar solamente las manos. O sea, la lateralidad es el ojo, la mano, el pie y el oído. Y eso configura... ¿Cómo es el oído? Si escuchás de los dos lados. Claro, no. ¿Qué quiere decir la dominancia? La dominancia significa mayor capacidad. Si es del ojo, mayor capacidad visual. Si es el oído, mayor capacidad auditiva. Si es la mano, mayor capacidad de movimiento y de articulación. Lo mismo con el pie. Entonces, nosotros tenemos las funcionalidades que corresponden a cada parte con mayor amplitud de funcionamiento, mayor decodificación visual si es el ojo, mayor decodificación auditiva. Entonces, si tenemos un daño en nuestro oído dominante, tal vez el nivel o la capacidad de audición va a quedar afectada porque ya no tenemos ese oído dominante que nos permitía una rápida decodificación auditiva. Qué increíble. Bueno, todo lo que estamos aprendiendo. Bueno, vamos con otro material, señor director, por favor. Principales consecuencias de la lateralidad cruzada.
Principales consecuencias de la lateralidad cruzada. Dificultad en la automatización de la lectura, escritura y cálculo. Inversión. Torpeza psicomotriz y faltos de ritmo. O sea, es que uno de los signos de alarma que yo muchas veces les menciono a los docentes, porque yo trabajo mucho también en darles herramientas a los docentes para que puedan enseguida identificar estas pequeñas señales de alarma. Cuando se llega a un tercer grado, ¿verdad?, que ya tendrían que tener consolidadas estas capacidades de lateralización, y vemos, por ejemplo, en una materia como matemáticas, que el niño entiende perfectamente el enunciado del problema, pero en vez de sumar, resta, en vez de multiplicar, divide, hace la operación opuesta. Eso es una de las secuelas que deja también el tema de la lateralización, cuando es una lateralización que no fue consolidada aún y que está creando confusiones. Otras inversiones al leer y al escribir. Entonces, esas inversiones hacen que nos remitan a que el ojo, ¿verdad?, tiene que seguir terminando su proceso de maduración, porque no está haciendo el movimiento ocular que corresponde. Nosotros leemos de izquierda a derecha. Entonces, si nuestro ojo es un ojo contrariado, va a ser al revés, va a leer de la derecha a la izquierda, entonces invierte al leer, invierte al escribir. Y esas son pequeñas señales que nos tienen que llamar la atención para decir, bueno, voy a explorar más, voy a hablar con los padres, también buscar la manera de seguir estimulando y trabajando esas capacidades, ¿verdad? Entonces, en pequeños detalles se pueden notar cuando la lateralización aún no está consolidada. Pero eso no es dislexia, por ejemplo, si se confunden las letras. Sí, puede haber un trastorno de fondo, ¿verdad? Que también, pero no es que la lateralidad cruzada significa que ya eso va a producir o es una dislexia, ¿sí? Sino que es una sintomatología que puede estar presente en el niño simplemente porque no se terminó de consolidar esa función. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un cerebro que necesita, así como nuestro cuerpo crece, nuestro cerebro necesita madurar. Claro. Entonces, en algunos niños eso termina de madurar un poco antes y en otros termina de madurar un poco después. Por eso es que hay que darle siempre un periodo de tiempo al cerebro para que termine de madurar y consolidar todas esas funciones. Y no necesariamente es un trastorno o una dislexia o otro trastorno de aprendizaje. Por eso siempre hay que ser muy cuidadosos en no porque invierte ya, no, tiene dislexia, ¿verdad? Perfecto. Bueno, tenemos otro material, ¿verdad? Bueno, vamos con ese siguiente material que habla de qué sucede con los niños con lateralidad cruzada en la escuela. Vamos a ver. ¿Qué sucede con los niños con lateralidad cruzada en la escuela? Muchas veces, y sobre todo si los maestros no están capacitados para detectar estas dificultades, no se alerta tempranamente a los padres o profesionales dentro o fuera de la institución escolar, y no se realizan intervenciones correctivas para estimular seres que tenemos muchas fases y somos seres que necesitamos desarrollarnos de manera integral. Entonces, ¿qué pasa con un niño que tiene la lateralidad cruzada y pasa desapercibido? Va a ser siempre ese niño que es el último en copiar,
termina de leer las consignas y todos empezaron ya a hacer y él no empieza y la profe le pregunta, ¿qué te pasa? No entendí lo que tengo que hacer. No hay comprensión después de la lectura, ¿verdad? Le cuesta leer, entonces cada vez que se le pide que lea algo, no quiere ponerse en evidencia, entonces para no ponerse en evidencia que no sabe leer o que le cuesta leer o que lee mal, empieza a desorganizar otras conductas. De repente es el payaso de la clase, hace bromas para pasar y no ponerse él en evidencia, o desarrolla otro tipo de conductas, ¿verdad? Se desprende de la actividad que está haciendo porque sabe que debe enfrentar algo que él no puede hacer o que ella no puede hacer. Entonces, vamos desacomodando conductas que no nos ayudan a aprender y eso genera un impacto en nuestra autoestima también. Entonces, el niño tiene que poder entender también lo que le pasa para dejarse ayudar. Y muchas veces es un círculo vicioso, donde la mirada del docente o de los padres de manera temprana van a romper ese círculo vicioso y hacer que el niño realmente pueda entender lo que le pasa, motivarse a cambiar, ¿verdad? Porque necesita desarrollar y hacer varias cosas, ¿verdad? Porque si está muy afectada la escritura, ¿verdad? Tiene que ponerse a practicar y a vencer su dificultad. Si está muy afectada la lectura, tiene que leer. Entonces son de repente mecanismos que pueden resultar tediosos para el niño, inclusive hay que tomarlo como un castigo, si no entiende que eso le va a ayudar a mejorar, a proyectarse de una manera más positiva frente a su grupo, frente a sus compañeros, frente a la clase. O sea que hay como un combo, ¿verdad? Que de repente escapa a lo que un docente o un padre pueda primero detectar y después acompañar, ¿verdad? Entonces es muy importante esta mirada del docente y de los padres a ayudarle al niño a entender lo que le pasa y eso va a marcar la diferencia. Perfecto. Bueno, tenemos tiempito, ¿verdad? Porque estoy controlando el siguiente material. Ah, no, ya están todos los materiales. Perfecto. Entonces, seguimos charlando con nuestra invitada de este tema. ¿Qué puede hacer? Porque ahora los padres están todos, ¿y cuál es la lateralidad de mis hijos, verdad? A lo mejor saben la suya, yo por ejemplo ni sé la mía, pero ¿cómo se sabe eso? La importancia ya sabemos, pero ¿quién nos determina? Sí, son pruebas que no porque se les pida que haga una vez y con eso ya decimos, no tiene la pierna, es diestro en la pierna o zurdo. Por ejemplo, pedirles que chuten una pelota, pero varias veces, no una sola vez, y ir tomando nota de eso. Decirle que mire a través de poner, por ejemplo, hacer un agujerito en el papel, en una hoja de papel, y pedirles que traten de ver qué hay detrás. Entonces, de acuerdo a qué ojo arrime para ver, si arrima el derecho o el izquierdo, y pedirle una u otra vez que haga varias veces que haga lo mismo, que escuche detrás de la puerta. Entonces se va a acercar a la puerta y ver qué oído pone, ¿verdad? Lo mismo con la mano, pedirle que haga copias, ¿verdad?, de palabras o copias de dibujos y ver con qué mano le sale mejor, con qué mano se siente más cómodo, tirarle una pelota y que atrape con una sola mano, ¿verdad? Entonces todo eso nos va a ayudar también y le va a ayudar al niño a entender con qué parte de su cuerpo funciona mejor o realiza mejor una actividad. Esas son las pruebas más sencillas. Por supuesto que en el consultorio hay otras pruebas un poco más estructuradas para poder definir. ¿Esas pruebas quién hace normalmente? En el colegio se hace normalmente, sí. Por eso educación física tiene una gran parte, ¿verdad?, de todo lo que es el entrenamiento y desarrollo psicomotriz de la motricidad gruesa y también las profesoras en el jardín, en kinder, en preescolar de la motricidad fina, ¿verdad? Educación física trabaja todo el cuerpo y todas estas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo psicomotriz grueso, que es nuestro cuerpo en relación a un objeto, a nosotros mismos y a otros objetos, y también en jardín preescolar y primer grado se trabaja todo eso. O sea que es muy importante esa parte, no desestimar la importancia de un jardín, de un preescolar,
o de un primer grado, y también la importancia de educación física y desarrollo psicomotriz en la escuela, ¿verdad? Y normalmente son los profesores de educación física también que detectan, ¿verdad? Porque son los que más están en contacto con estas funciones del cuerpo, ¿verdad? Entonces, siempre también la mirada de un profesor de educación física o profesora nos va a ayudar a intervenir de manera temprana y oportuna. Claro. Perfecto, súper claro. Tenemos que hacer el corte. A la vuelta del corte continuamos. El programa está súper interesante. Charlando con nuestra invitada, la licenciada Susana Ismael, hablándonos de lateralidad cruzada. Entonces, es importante, esto ya en la escuela, en el colegio ya se sabe, o sea, se sabe y el chico va desarrollando su lateralidad, ¿verdad? Así mismo, sí. En caso de que, bueno, haya lateralidad cruzada, hay problemas y entonces hay que estudiar eso, ¿verdad? Claro, hay que acompañar y estimular sobre todo, ¿verdad? Sin poner presión, sin forzar, ¿verdad? Dejar que el niño, cada niño es único y diferente, y hay niños que necesitan más tiempo para terminar de madurar las funciones cerebrales, y eso hay que respetar, ¿verdad? El ritmo y el desarrollo propio de cada niño es el que va a marcar, ¿verdad?, en qué momento ese niño va a terminar, pero siempre la mirada atenta y ayudarlo a estimular a través de distintas actividades, desde la escuela, desde la casa. Eso va a favorecer la consolidación de esas funciones. Lo que sí, como te decía antes, hay un alto porcentaje de la población que no descubre o no sabe qué tipo de lateralidad tiene. Y llega a la vida adulta tal vez descubriendo en momentos tardíos, ¿verdad?, de que tenía una lateralidad cruzada. Eso no significa que la lateralidad cruzada sea un problema, al contrario, te mencionaba que hay muchas ventajas también. Claro. Y Beethoven tenía la lateralidad cruzada y fue un gran artista, un gran músico. Lo mismo Albert Einstein, él era diestro, tocaba el violín con la derecha, pero todas las observaciones con microscopio y telescopio él lo hacía con su ojo zurdo. Él era zurdo, su ojo dominante era zurdo, ¿verdad? Entonces se cree que la lateralidad cruzada le da mayor plasticidad a nuestro cerebro para las artes y los deportes, para la música, las artes y el deporte. Da Vinci tenía lateralidad cruzada también, ¿verdad? Entonces no es todo negativo, claro, ¿verdad? Sino que también hay que tomar la parte positiva, ¿verdad? Y no quedarse con que tengo lateralidad cruzada, es un problema. No quedarse con eso, sino entender cómo funciona nuestro cuerpo es la base para optimizar todo lo que uno pueda en las capacidades con las que realmente contamos. Claro. Eso es lo mejor. Ahora, un chico que tiene lateralidad cruzada y que tiene problemas justamente de lectura, de escritura, esto, lo otro, ¿qué se hace? ¿Qué tratamiento? Se entrena, así como se entrena la atención, se estimula la atención, se estimula la concentración, se estimula la memoria, también se estimula la consolidación de la lateralidad, ¿verdad? Se le enseña, si es un ojo zurdo, se le enseña direccionalidad, cómo utilizar la capacidad y potenciar esa decodificación visual que tiene el ojo zurdo. Y lo mismo con la mano y lo mismo con el pie. O sea, lo que se hacen son ejercicios, ¿verdad? Si son los que involucran la mano, ejercicios, ¿verdad?, ya sean escritos, de movimiento, de encastre, de insertar, de salir, buscar la salida en laberintos. Por ejemplo, poner dos imágenes que son iguales pero que busquen las diferencias, por ejemplo. O sea, hay distintas actividades que se pueden hacer desde la parte de motricidad gruesa y también de motricidad fina para estimular y hacer que el niño termine de consolidar. Bueno,
con esta mano me sale mejor y ya desestime el uso de la otra que no es la dominante. Y lo mismo se hace con el ojo y con el pie. Perfecto. Bueno, tenemos consultas de la gente. Vamos a ver, por favor, señor director. Teresa de Luque dice, ¿la lateralidad cruzada puede afectar más a una persona con alguna condición en especial? Sí. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un niño que tiene un trastorno de aprendizaje o un ritmo de aprendizaje lento, por supuesto que esta lateralidad cruzada también va a bloquear algunos procesos de pensamiento. Entonces, el niño va a tener aún mayor dificultad para orientarse en el tiempo y en el espacio. En matemáticas, por ejemplo, para entender lo que es antecesor y sucesor, para seguir una secuencia, una serie, ¿verdad? Que viene antes, que viene después, hacer una secuencia de números, una decodificación de un patrón en imágenes, le va a costar. Entonces va a tardar mucho más tiempo o tal vez ni siquiera va a llegar a entender qué es lo que tiene que hacer cuando tenemos una lateralidad cruzada. Lo mismo en el tema de actividades que exigen esta coordinación óculo-manual. Se le va a pedir que inserte, ¿verdad? Y le va a costar el enhebrado, el insertado. ¿Por qué? Porque no, su ojo ve dónde tiene que ubicar el cordón o las cuentas, pero cuando quiere llegar a eso le cuesta y no encuentra el orificio donde tiene que poner, ¿verdad? Eso ya es algo que se tiene que estimular y trabajar, y también trabajar con el tema de las masas para darle mayor fortaleza también a todo lo que son los dedos. Perfecto. Tenemos otra consulta, por favor, a ver. Mariano, de Ciudad del Este, dice, ¿se puede tratar la lateralidad cruzada en un adulto o ya es tarde? Depende de lo que la persona necesite hacer. Si yo me voy a inscribir y quiero iniciar una actividad nueva, por ejemplo, quiero practicar un deporte como el tiro, o quiero ingresar a la academia de policía, sí o sí tengo que hacer un tratamiento porque voy a fallar en todas las pruebas. Lo mismo en lo que es arco y flecha. Todo lo que signifique coordinar y acertar a un punto donde yo veo algo y tengo que lanzar o apuntar con mi mano hacia ese lugar, va a fallar. Entonces hay personas que de manera tardía quieren ingresar al cuerpo de policía, quieren trabajar en cambiar de deporte. Ahí el arco y flecha es un deporte, el tiro es un deporte, ¿verdad? Entonces sí, tienen que aprender a cómo superar esa dificultad y tratar de funcionar de la mejor manera posible. Nunca es tarde, se puede tratar, pero le va a costar bastante. Claro, por supuesto. Todo cuesta más cuando ya se es más grande. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos en la parte final del programa. Seguimos hablando con la licenciada Susana Ismael Basualdo, ella es psicopedagoga clínica, operadora terapéutica en adicciones, docente especializada en enseñanza correctiva y educación para personas con necesidades educativas especiales, hablándonos de la lateralidad cruzada. Bueno, ¿cuánto tiempo cuando se descubre que el chico tiene esta lateralidad cruzada que le puede traer trastornos, problemas en el aprendizaje y en muchas cosas? ¿Cuánto tiempo lleva? Yo sé que me va a decir dependiendo de cada niño, ¿verdad? Pero más o menos, porque las mamás, los papás quieren saber, ¿es un tratamiento, son ejercicios de por vida, es durante toda la primaria, son 2 meses, es 3 años, no sé, más o menos? No, dependiendo de cuál es la lateralidad que está en ese momento funcionando, ¿verdad? Cuando el niño es ambidiestro, ¿verdad? Entonces, cuando son muy pequeños es muy difícil porque ellos no llegan a entender, ¿verdad?, que por qué tienen que usar una sola mano. Entonces a mí me pasaba en consultorio que yo le decía, bueno, pero
¿con cuál haces mejor? ¿Con cuál te sale mejor, verdad? Los dos te dicen, ¿verdad? Entonces, es difícil que ellos entiendan. Entonces, muchas veces, cuando se interviene en edades muy tempranas, el niño no tiene todavía la capacidad de transmitirnos algo que nosotros necesitamos saber, ¿verdad? Entonces, lo que vamos analizando es la producción. Entonces, en este caso, se les pide que hagan actividades primero con una mano, después con otra, y se va evaluando, ¿verdad? La medida siempre es la motivación, la energía, el empeño que el niño tiene en tratar de hacer de la mejor manera posible. A veces hacen solamente para terminar de hacer lo que le pediste y con las dos manos hacen todo mal, ¿verdad? Porque ya quieren hacer otra cosa y quieren jugar. Entonces, cuando son niños muy pequeños lleva más tiempo, ¿verdad? Cuando eso se empieza a intervenir después de entre los 6 y los 7 años, es más rápida la recuperación porque el niño entiende lo que le pasa, te puede expresar mejor. La verdad es que yo me siento más cómodo o más cómoda y me sale mejor con la zurda o con la diestra. Entonces, eso también nos va ayudando a nosotros a poder poner en un límite de tiempo, ¿verdad? Poder dimensionar los logros y ver cuándo realmente ya está apto y decir, bueno, a partir de ahora ya puedes manejarte solo o sola y darles las indicaciones para que estén ellos atentos también y se vayan autocorrigiendo o se vayan también fortaleciendo en estas nuevas habilidades que van aprendiendo en el uso de su ojo o mano o pie dominante. Y la diferencia del niño que tenía lateralidad cruzada, luego de hacer este tratamiento y todo esto, él tiene que estar pensando, tengo que usar la derecha, tengo que usar la derecha, no, natural. Eso es lo maravilloso de trabajar con niños, ¿verdad? Muchos de los aprendizajes que ellos van incorporando en la manera en que son automatizados, de manera que realizan ya de manera automática sin pensar, les permite hacer otros procesos de pensamiento, que es lo que yo te decía con la lectura, ¿verdad? Cuando el niño sale de la lectura mecánica, ¿verdad? De estar luchando por leer una palabra y al terminar de leer algo, yo le pregunto, ¿y qué entendiste? Y te puede decir. Ese ya es un parámetro de que el niño ha superado y ha automatizado la lectura y ya no está peleando por entender lo que lee, sino por comprender lo que lee. Y ya eso a mí me da la pauta de que el niño ha automatizado la lectura y que está superando su dificultad. Y él también se da cuenta, el niño se da cuenta de sus logros y de que está haciendo ya en paralelo, al mismo tiempo que lee, comprende. Y eso es un descubrimiento maravilloso y es una retroalimentación positiva para el niño que le mueve a seguir avanzando más y superándose aún más. Por eso depende mucho más que de un tiempo de que el niño se dé cuenta de sus logros. Y cuando eso sucede, es rapidísimo el camino para decirle finalmente que ha superado su dificultad. ¿Tratás a muchos niños con lateralidad cruzada? Sí, muchos niños con lateralidad cruzada y muchos niños que vienen porque tienen una dificultad, ¿verdad? Un trastorno de aprendizaje, o sea, vienen con un diagnóstico de trastorno de aprendizaje y en realidad lo que tienen es simplemente necesidad de consolidar la lateralidad, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la incorporación de la lectoescritura, ¿verdad? Sí. O muchas veces la dificultad está en que el niño está totalmente desmotivado y cerrado para nuevos aprendizajes. Y una vez que entiende para qué viene y lo que le pasa y que solamente era eso, es como que se les corre una venda y participan, colaboran y es súper fácil ayudarles realmente a superar y aceptan la ayuda. Claro. Entonces eso marca una diferencia. Por eso hay que decirle al niño, hay que hablar con el niño, hay que explicarle para qué viene, por qué, claro, qué estamos buscando y cómo él mismo se va a dar cuenta de sus progresos. Eso es bueno. Qué maravilla, me encanta, qué buen trabajo. Bueno, nosotros llegamos a la parte final del programa. Queremos agradecerte, Susana, Ismael, gracias por estar acá con nosotros y te esperamos en un próximo programa. Un placer compartir con ustedes y espero que esto sea de ayuda para muchos padres y docentes. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao.
Fue una realización de Alicante.